Hola amigos, amigas, bienvenidos. Estoy muy contenta de teneros aquí otra vez en mi canal y espero crear la suficiente expectación como para que os quedéis conmigo un ratito esta tarde. Así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible y que vosotros podáis aprender un montón conmigo y de paso seguir aprendiendo yo. Como veis, en pantalla os aparece lo que voy utilizando, los productos que voy poniendo y las pinturas. Si algo no entendéis o se os escapa, pues no hay problema, me lo preguntáis en comentarios que os contestaré a vuestras dudas sin ningún problema. Como veis, ya estoy tapando un cuadro que, no acabo de convencerme y voy a intentar buscar otro resultado diferente. Así que se pone interesante, quedaos conmigo que no os pienso defraudar. De momento vamos a seguir pintando, que esto es lo que más nos gusta. Vamos a cubrir bien los lados para que nuestro dashboard o técnica del secador de pelo quede perfecta y no quede ningún recoveco sin cubrir.
Bueno, esto está listo. Tengo que poner en duda ese toque de realismo que le he dado al final con esa especie de rosa que he hecho y me gustaría saber vuestra opinión, por lo que os animo a que la dejéis en comentarios. Y mientras yo también me lo voy pensando si quitarla o no. Espero que hayáis pasado un buen rato, que lo hayáis disfrutado un montón, que hayáis aprendido, porque yo sí he aprendido, siempre aprendo algo sobre la marcha, nunca dejo de aprender y por eso me encanta compartirlo con vosotros. Solo os pido un pequeño favor, que si os ha gustado me deis un like, que os suscribáis a mi canal, los que no estáis suscritos, que me dejéis comentarios, preguntas, lo que queráis. Y la campanita, que si tocáis la campanita os avisan cuando hay un nuevo vídeo. Pues muchas gracias de antemano y ahora sí me despido de vosotros, no sin antes deciros que al final del vídeo tendréis unos primeros planos y también el resultado en seco. Solo me queda desearos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y hasta el próximo vídeo, que será prontito. Chao amigos, chao.